Buenas tardes. Ante todo, quería agradecer al Ministerio Público Fiscal por esta oportunidad de poder llegar a la gente con un tema tan importante y que afecta a muchísimas mujeres y familias, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y creo que es muy importante que empecemos a visualizar y empezar a descubrir en cada uno de los casos la violencia económica que tan oculta queda. Y bueno, que por eso creo que con buen tino el Ministerio Público tuvo la intención de mostrarlo y abrirlo para que se empiece a trabajar y reflexionar en todos los ámbitos sobre este tema tan importante. Bueno, después de haber escuchado atentamente a Diego, con quien hemos participado en muchísimos eventos y especialmente en la facultad trabajando estos temas, creo que como fundamental queda aclarar que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la CEDAW, en el artículo 15, va a exhortar a todos los estados partes a reconocer a la mujer en igualdad ante la ley con el hombre. Esto no es menor, porque específicamente al tener que señalarlo quiere decir que no está reconocida como tal, especialmente en las materias civiles, la capacidad jurídica idéntica al hombre y a la mujer, las oportunidades para ejercer estos derechos. Reconocerle a la mujer esta igualdad de derechos para firmar contratos, como decía Diego, para administrar bienes, disponiendo un trato igualitario en los tribunales. Si bien la Convención de Belén do Pará, como señaló Diego, no define expresamente a lo que es la violencia económica, sí va a decir qué es violencia contra la mujer. Y ahí va a delimitar el ámbito de actuación de los tribunales, porque lo va a delimitar como una acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento, tanto físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y va a enunciar algo que es fundamental, que es que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto lo destaca la Convención porque destaca el derecho a la mujer a la propiedad, a la administración y a la disposición de los bienes como algo fundamental para su independencia económica. Ya desde el informe de MESECBI, que es un comité de expertos, expertas y los estados partes firmantes de la Convención, se ve palmario que la violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, sujetar y hasta matar a las mujeres. Afecta la realización de todos los que son los derechos de la mujer a la salud, a su potencial económico, a su participación en la política y a su contribución a la sociedad en general. Y vamos a ver que es un obstáculo al desarrollo tanto de los humanos en general, a la democracia y a la paz de los países de toda nuestra región. Y previo a ingresar de lleno a desmenuzar la definición que emana de la Ley de Protección Integral, como estuvo analizando ya Diego, es interesante que podamos andar juntos y juntas en las características peculiares que encontramos y que presenta la violencia económica, a diferencia de otras formas o tipos de violencia que enunciara Diego en la Ley 26485. Creo que, como lo ponemos en primer lugar, la violencia económica es una forma sutil de violencia, es la menos perceptible, está como enmascarada, porque justamente va a quedar desdibujada dentro del ejercicio de la desigualdad de poder en una sociedad como la de el que presenta hoy en día, aún androcéntrica y hegemónica. Entonces vemos que también la naturaleza de la violencia se agrava cuando la vulnerabilidad de la mujer es interseccional. ¿Esto qué quiere decir? Es mayor el riesgo de que sufra discriminación por el hecho de ser una persona adulta mayor, por ser mujer, por tener alguna discapacidad, por vivir en situación de pobreza, por provenir de alguna etnia indígena o de diversidad cultural y sexual. La violencia económica es así una forma de mostrar dependencia.
de visibilizar supremacía e infundir temor. ¿Qué va a hacer? Va a generar opresión a la mujer y por otro lado va a mostrar los privilegios que aún en día hay respecto de los varones. La violencia económica no necesita proximidad como los otros tipos de violencia. No necesito estar al lado de la otra persona para sufrirla. Justamente este tipo de violencia es la que más frecuentemente se da en las situaciones de disoluciones de parejas o matrimonios y se reclaman justamente los alimentos en distintas jurisdicciones, con lo cual no necesariamente tengo que estar al lado de la otra persona para sufrirla. Y muchas veces, a pesar de que los tribunales disponen medidas cautelares de prohibición de acercamiento, de exclusión del hogar, justamente que impiden ese contacto físico, vamos a ver que la violencia de género, la violencia económica, va a seguir ahí firme. ¿Por qué? Porque justamente es una herramienta que se utiliza para generar opresión y manipulación desde la distancia. Por eso decimos que la violencia económica tiene como fin no solo dañar a la mujer, sino crear dependencia, de tal modo que afecte directamente su autopercepción, su autoestima. Las mujeres pasan a creer que no van a poder salir adelante, no van a poder criar a sus hijos porque no tienen estudios, porque se sienten en inferioridad de condiciones para acceder a puestos de trabajo o en iguales oportunidades que la tienen los hombres y que solo nacieron para realizar tareas de cuidados no remunerados. Y todos estos obstáculos van a hacer que obsten a su crecimiento patrimonial y a su sustento económico. La falta del empoderamiento económico en las mujeres suele llevar a mantener y prolongar relaciones abusivas de poder frente a la posición de dependencia económica que van a sentir tienen con el agresor. Quería compartirles este informe estadístico del año 2021 de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde solo con observar el último informe vamos a ver que del periodo anual, como dije, 2021, se tomó una muestra de 16.080 personas atendidas, donde arroja que el 78% fueron mujeres, de las cuales el 56% incluye el grupo de mujeres adultas entre 18 y 59 años. La tasa de desocupación entre las mujeres activas ronda el 16%. El 77% tuvo un vínculo de pareja con la persona denunciada. En el plano de la violencia económica, vamos a ver un alza del 37% de denuncias respecto de sus parejas. Bien, para continuar con el análisis que nos permita llevar a entender la definición de la violencia económica en su totalidad, no podemos dejar de tomar como base el informe insignia de ONU Mujeres. Este informe del año 2017 nos va a mostrar el trabajo que hicieron para poder determinar el progreso de las mujeres en el mundo. Cómo transformar economías para realizar estos derechos conculcados. De este informe se evidencian claramente las limitaciones al empoderamiento económico de las mujeres de América Latina y del Caribe, tanto desde el lado del Estado agresor como desde las familias internamente en cada domicilio. Y se abordaron 3 escenarios de empoderamiento económico posibles. Tenemos, yo lo puse en orden, techos de cristal a las mujeres con educación terciaria o superior e ingresos familiares altos, pero que chocan contra los techos de cristal que limitan su crecimiento. Vamos a ver que están las escaleras rotas,
que incluye a las mujeres en el escenario con educación secundaria e ingresos intermedios, pero sin redes de protección que les permitan dar saltos de empoderamiento o que a veces las ayuden a prevenir caer o deslizar hacia el nivel de pisos pegajosos. Y pisos pegajosos va a incluir a las mujeres más humildes, con menos niveles de instrucción, fuera del mercado laboral o estancadas en trabajos de alta precariedad. A partir de esta investigación podemos llegar a estas conclusiones. Las conclusiones que se encontraron es evidencias de desigualdades estructurales. El común denominador de los tres grupos de mujeres fue que la violencia contra la mujer es una grave violación de los derechos humanos causados por la desigualdad de género. La discriminación a la que son sometidas y a las normas sociales patriarcales aún imperantes. La violencia ejercida por las parejas es un obstáculo clave para este empoderamiento económico, conforme se trasluce de este informe, y es una violencia que persiste independientemente del nivel socioeconómico de los tres escenarios de mujeres obtenidos. Otro factor es el acceso restringido a los servicios de salud reproductiva. Se obtuvo que el 60% de las mujeres son madres a los 19 años. Esto coadyuva a disminuir aún más la capacidad de las mujeres y de las niñas a poder controlar su futuro. Se verificó también desigualdad en todo lo que tiene que ver con salarios y los trabajos de cuidados no remunerados. Una de las formas más precarias del empleo informal es el trabajo familiar no remunerado, esto que comentaba Diego, ¿no? Esto que caracteriza a las familias en general. Largas jornadas laborales sin ingresos monetarios, con pocas garantías de que la mujer pueda obtener un beneficio, un producto de su esfuerzo, un dinero básicamente. Las mujeres siguen teniendo una responsabilidad desproporcionada en las tareas del hogar y esto va a marcar un progreso realmente trunco a nivel estatal en lo referente a la división sexual del trabajo. Mientras que las mujeres sí se han expandido, su papel ha sido evolucionado en relación a proveer ingresos por su cuenta, los hombres, sin embargo, siguen participando poco o nada en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Cuidar, asear, limpiar, cocinar, criar, siguen siendo asuntos de mujeres. Vemos entonces que las mujeres limitan sus oportunidades de educación, de capacitación, de empleo, por satisfacer unilateralmente las tareas del hogar y de cuidado de sus hijos e hijas o de personas adultas mayores. Para ilustrar el fenómeno, vemos que durante el matrimonio o la unión el desempeño laboral del hombre no se ve afectado y ellos continúan acumulando sus recursos y ocupándose de seguir desarrollándose y empoderándose en sus lugares de trabajo, accediendo a cargos superiores. Y mientras tanto las mujeres, en cambio, dedican el triple de su tiempo a no solo su trabajo, sino a la crianza, al cuidado de los hijos, al trabajo doméstico no remunerado, al cuidado de su pareja, a las tareas que reciben poco reconocimiento y generalmente se traducen en estos fuertes castigos económicos que vemos hoy en día, porque la gran mayoría de las mujeres que tienen que dedicar todo este tiempo para atender todas estas obligaciones básicamente no avanzan profesionalmente y tampoco pueden, por falta de ingresos laborales, acceder a una seguridad social o a un patrimonio propio. Y la verdad que este desequilibrio en el acceso a los recursos va a adquirir especial importancia, como señalaba Diego, cuando se disuelve el vínculo. Y esa mayor dependencia económica va a hacer que la mujer cada vez tenga menos recursos para poder salir de estas relaciones abusivas o vínculos insanos. Ahora me gustaría presentarles un extracto de una serie muy conocida de Friends,
donde van a poder ver en forma jocosa, entre comillas, la desigualdad que comento y cómo quedan naturalizados los roles de cuidado en las mujeres. Van a ver que Rachel entrevista junto a su marido Ross a potenciales cuidadoras, y digo as por algo, de su beba Emma. La sorpresa se la va a llevar Ross y vamos a ver por qué. No, no vamos a encontrar niñeros. Ay, cálmate, Rachel. Sí hay, lo prometo. Tenemos más entrevistas. No vamos de mal en peor y se puede reconsiderar a la primera que vimos. ¿A la rubia sin brasier? ¿Era rubia? Un segundo. Oye, esta su nombre es Sandy. Correcto. Y aquí dice que tiene el grado en educación de infantes y trabajó para esta familia por 3 años. De acuerdo. Hola, yo soy Sandy. Y es algo hombruna. Claro que entiendo lo difícil que va a ser para ti dejar a tu hija con otra persona. Es como dejar un pedazo de tu corazón. Oh, Sandy, eso es exactamente. ¿Eres gay? ¡Dios! No te angusties, haciendo lo que hago todos lo dicen, pero no lo soy. Me voy a casar en unos días. Se llama Delia. ¡Ay, qué bello! Entonces eres un hombre niñero. Sé que no es muy ortodoxo para varias personas, pero en serio pienso que lo más satisfactorio que puedes hacer en la vida es criar a una criatura. Claro. En mi último trabajo conocí a Daniel cuando tenía 3 semanas. Lo vi crecer y convertirse en esta gran persona. Al irme dije, sí, hasta luego. Y él me dijo, Alanda. Él me decía así. Siempre estaré contigo porque, pues... Sí, los niños dicen cosas torpes. Oh, Dios, le voy a cambiar No, el no, no, tema. no, yo puedo hacerlo si tú gustas, Rachel. Oh, está muy bien. Con permiso. Oh, lo amo, lo amo, lo amo. Ay, por favor, Rachel es gay. ¿Y qué? Es bueno, es profesional. Dame una razón para no contratarlo. Porque es raro. ¿Por qué? ¿En qué clase de trabajo trabaja el hombre? ¿Es nano? Es como si una mujer fuera ¿Qué? rey. Yo espero que no les moleste. Usé una pomada casera con Emma. Es una mezcla de caléndula y algo de miel. Le quitará las rosaduras y además deja las manos suaves. ¿Mm? Sí, estás contratado. ¡Ay, qué maravilla! Lo siento, es que es tan emotivo que te den la bienvenida a una nueva familia. Oh, Dios. Eres bisexual al menos. Bueno, ahora sí. Después de esta necesaria introducción, estamos en condiciones de comprender la definición que de la Ley de Violencia Económica emana en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley 26485, que fuera sancionada ya en marzo del 2009. En el contexto de esta ley, se define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Lo leo, así sale textual. Y esto específicamente cuando nos referimos a los términos de la violencia patrimonial económica, hacemos principal énfasis en la que se dirige a ocasionar un perjuicio en los recursos económicos de la mujer. ¿Cómo? A través de impedirle o destruirle los bienes muebles o inmuebles que posea la mujer, como así también limitarle los recursos o los ingresos
destinados a la satisfacción de sus propias necesidades o la de sus hijos e hijas. Como vemos, el menoscabo no requiere que sea directo para constituir un acto de violencia, pues la violencia indirecta puede generar amenaza de daño inminente a alguien que está al cuidado de esa víctima, para que la mujer quede igualmente afectada. El caso típico es cuando el progenitor no conviviente no cumple con el pago de la cuota alimentaria debida. Acá visibiliza a la mujer como víctima indirecta frente a la negligencia del padre en cumplir con sus obligaciones respecto de sus hijos e hijas. Es una forma de violencia simbólica, como adelantara Diego, porque, como observamos en el video recién, el padre naturaliza el deber de la madre de asumir ese cuidado. Fíjense que al momento en que el bebé lloró, Ross ni se inmutó del asiento. Fue Rachel que se levanta del sillón e inmediatamente atina con ir a cambiarle los pañales a su beba. Esto está bien claro en cualquier tipo de ámbito. Continuamos mostrando unos ejemplos de la vida cotidiana que son conductas que generan violencia económica y que nosotros las tenemos totalmente naturalizadas y que de hecho cuando se denuncian en los tribunales hay que explicar y bien aclarado por Diego, en algunos casos los juzgados entienden que están exentos de responsabilidad porque entrarían en la excusa absolutoria del artículo 185 del Código Penal, habilitando que estas personas queden sobreseídas sin ni siquiera continuar hacia la etapa del juicio. Vemos que la mujer es impedida de que tenga un trabajo fuera de su casa y por tanto hace que dependa económicamente del agresor. La mujer es obligada a dejar de trabajar. Se establece un mecanismo de bloqueo económico, haciendo que la víctima no tenga recursos como para poder abandonar esa relación y que dependa permanentemente de su proveedor. La mujer no va a poder desarrollarse profesionalmente porque no va a poder estudiar, no va a poder tomar un curso de capacitación, no va a poder ir a la facultad, no va a poder terminar un colegio secundario, una escuela primaria. ¿Por qué? Porque el agresor no le va a permitir este desarrollo profesional, porque va a estar ocupada atendiendo a sus hijos y va a estar ocupada haciendo las tareas de la casa. El agresor se niega a cumplir económicamente con los gastos del hogar y los mismos terminan recayendo en la víctima. Otro factor importante, otro ejemplo importante es el incumplimiento de la obligación de cumplir o contribuir con la alimentación de los hijos o hijas o la falta de pago de la cuota de alimentos. Porque esto no solo afecta al niño, niña o adolescente, sino también va a perjudicar con gravedad a la denunciante, ya que va a ser ella quien la que se va a proveer y proveerle al hijo o hija en común de todo lo necesario para satisfacer sus necesidades más básicas. Cuando el agresor reclama constantemente a la víctima por la forma en que gastó o cómo gastó el dinero que le dio para el sustento semanal, porque también tenemos los casos en que se le da la suma de dinero a la mujer para que la mujer lo administre, pero esa administración es en el entorno de la casa nada más y disponga del dinero en función a los gastos que el agresor entienda deban adoptarse. Porque ella no va a disponer de un presupuesto con libertad. Se va a sentir constantemente presionada y vulnerada en su autoestima personal. También hay violencia económica cuando el agresor no valora el trabajo que hace como ama de casa, cuando menosprecia ese papel y no le permite proyectarse a nivel profesional, como dijimos.
O cuando la amenaza constantemente con echarla de la casa sin ningún tipo de medio económico, o cuando no la deja participar en las decisiones económicas del hogar, y si trabaja tiene que aportar todo el dinero para que el agresor lo administre. También cuando le saca el celular, cuando se lo rompe, cuando se lo esconde, cuando se lo roba o lo vende sin su permiso. También cualquier tipo de objeto de valor, puede ser un televisor, una radio, un celular, joyas, heladeras, etcétera. Así como también sus documentos personales. Eso es muy común en las denuncias, que escondan actas de nacimiento, que sustraigan documentos de identidad de ella o de sus hijos e hijas, que le saquen del alcance el pasaporte, el carnet, las tarjetas de crédito, todo lo que a ella le dé una libertad de circulación se la limita o directamente se la prohíbe. Cuando el agresor destruye u oculta documentos de dominio o de identificación personal o bienes, diplomas, objetos personales, instrumentos de trabajo, libros, todo lo que sea indispensable para poder ejecutar sus actividades habituales. También daña bienes o pertenencias de su pareja. En muchos casos son tirones, ropas cortadas a tijera o directamente violentos, objetos personales de valor, solo con el efecto de humillarla o hacerla sentir mal. Todos los actos del agresor que obliguen a la víctima a escribir o firmar algún tipo de documento que la afecte, que la limita o que le restrinjan su patrimonio o la pongan en peligro o que la eximan de responsabilidad económica, penal o civil por cualquier otra naturaleza. También cuando el agresor extrae el dinero de su cuenta bancaria, sin el consentimiento, por supuesto, o cuando el abusador induce a la víctima para que lo haga o abre una cuenta conjunta para depositar el sueldo de ella y luego retirar todo ese dinero que se va acreditando para sus gastos personales. Hay miles de ejemplos, pero bueno, estos fueron los que se me fueron ocurriendo y el último que me parece muy importante marcar es cuando solicita créditos a nombre de su pareja o le pide que ella tome préstamos a su nombre, prometiendo que posteriormente cumplirá con los pagos, cosa que después no hace, y de esta manera no solo la perjudica económicamente, sino daña su perfil crediticio. Vamos a avanzar ahora con los efectos que provoca la violencia en la mujer. El primero y principal es que va a afectar su patrimonio. Todas las personas tenemos atributos de la personalidad. Un atributo de la personalidad en la mujer y en las personas en general es el patrimonio. Justamente la violencia económica lo que va a hacer es agredir al patrimonio de la mujer. ¿Por qué? Como no tiene condiciones para lograr ingresos por sí, por todo esto que explicamos, tiene personas a cargo que cuidar y criar, su expectativa de ingresos al patrimonio propio generalmente se transforman en nulas o casi imposible cumplimiento. Como les dije, el triple del tiempo que el hombre realiza para ir a trabajar, la mujer lo tiene que distribuir en todas sus actividades a lo largo del día. Y esto va a provocar un sometimiento al poder del agresor y va a perder completamente su autonomía. No dispone de patrimonio para manejarse. Un poco lo que comentaba Diego de las reformas del Código Civil con la autonomía de la voluntad, esto de armar cuando uno va a contraer matrimonio o en una unión convivencial, específicamente en la matrimonial, decidir sobre la división de cómo se va a respetar ese régimen patrimonial, si vamos a optar por la comunidad de bienes o si se va a optar por la separación. La comunidad de bienes sabemos que todo el acervo de ambos queda confundido en un único patrimonio y entonces la mujer ya no va a poder disponer libremente si no es a través de la firma de él,
de la firma de ella, de un bien disponer o vender. Esto es muy importante. En el de separación de bienes, cada uno va a mantener su patrimonio en forma separada. Y esto va a dar un poco más de aire o espacio a la relación. La violencia económica va a afectar también la libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque la violencia persigue el sometimiento y la dependencia y va a manipular a la víctima para colocarla en una situación de angustia, de desesperación y de opresión constante. Por eso la violencia opera como un vicio de la voluntad a la hora de tomar decisiones, de consentir una acción, de firmar un contrato o incluso, y lo que nos acaece todos los días cuando nosotros trabajamos con víctimas de violencia de género, desistir de la denuncia penal. No permite un juicio libre a la hora de negociar, porque claramente su consentimiento va a estar viciado por toda esta situación de vulnerabilidad que estamos introduciendo. Va a atentar también contra la vida. La violencia económica va a privar de los alimentos necesarios para la subsistencia de una mujer adulta o de una madre con hijos o hijos menores de 18 años o con discapacidad, porque va a poner en riesgo la vida o la salud de esta mujer, desde el mismo momento que su autonomía no está asegurada. Ahí vemos que esta situación genera angustia extrema. Esta imposibilidad de acceder a servicios de salud y percepción de alimentos es algo que realmente pone en riesgo no solo la vida de la mujer, sino también la de los hijos e hijas. La violencia económica también va a afectar su dignidad. No va a hacer distinción de clase social. Recuerdo haber escuchado en varios casos donde el imputado confiesa estar dispuesto a todo con tal de que no reciba nada. ¡A qué ingrata! Con todo lo que se le dio, como si la señora no hubiera trabajado toda su vida para permitir que el señor pudiera crecer en su profesión, en sus recursos económicos. Y ahí vemos que la dignidad de la mujer se ve totalmente doblegada, se la humilla frente a este reclamo económico por la privación ante la falta de recursos propios.